Ada Colau, alcaldesa, buenos días. Hola, muy buenos días. Y vamos a empezar hablando de algo que está, de un sitio que está muy lejos de Barcelona. Hablamos de Grecia. Los griegos han dicho un no rotundo, evidente. Pero eso no arregla los problemas del país. Los problemas siguen ahí. ¿Qué habría que hacer? ¿Cómo habría que enfrentar desde el punto de vista europeo, con tantos países, con tantas opiniones públicas diferentes, lo que está ocurriendo en Grecia? Hombre, pues mucho diálogo, mucho sentido común y mucha solidaridad creo que haría falta. Y yo creo que también hay que centrarse no tanto en el no como en el sí que da Grecia, porque Grecia en ningún caso le ha dicho que no a la Unión Europea. Grecia ha dicho siempre que quería estar en la Unión Europea y lo que dice, eso sí, es que tiene un compromiso con la democracia, ¿no? Y yo creo que no solo hay que dar apoyo, sino que yo siento envidia sana de un gobierno como el griego que ha cumplido con sus compromisos, con sus promesas electorales, que ha defendido los derechos básicos del pueblo griego, ¿no? Porque recordemos que todo esto, el origen es que se está defendiendo los pilares más básicos del Estado de Derecho y del Estado del Bienestar, como son las pensiones, la educación, la sanidad, en una situación realmente complicada en la que se encuentra la población griega, ¿no? Y por lo tanto lo que ha hecho el gobierno es defender esos derechos básicos de su población y ante una tesitura muy difícil con un planteamiento que amenaza esos pilares básicos del estado del bienestar, lo que ha hecho es lo que debería ser una normalidad democrática, pero que desgraciadamente hoy en Europa todavía es una excepción, que es consultar a la propia ciudadanía, ¿no? Y en ese sentido creo que Grecia nos está dando un ejemplo y nos está animando a muchos procesos similares, ¿no? de Europa y en concreto del sur de Europa, que lo que estamos pidiendo desde la ciudadanía es soberanía real, que más allá de votar cada 4 años, lo que queremos es realmente poder decidir las prioridades de nuestra política y en concreto de la política económica en el marco de la Unión Europea. Sí, pero en el marco de la Unión Europea hay unas reglas, el gobierno griego ha perdido un tiempo precioso ayer. En fin, en 24 horas no se va a arreglar lo que lleva décadas deteriorándose en Grecia, pero Tsipras tendrá que presentar un plan creíble, porque además de tener la legitimidad democrática del referéndum, ese país tiene que hacer, y venimos de allí, lo hemos podido comprobar, reformas estructurales muy, muy importantes, la modernización de la administración, por ejemplo. Tienen por delante mucha tarea, tejer un tejido productivo real y eficaz. Tendrá que presentar un plan realista. Sí, estoy además segurísima de que el pueblo griego y el gobierno griego son los primeros interesados en afrontar esos retos que me estás mencionando, o sea, la modernización de la administración, la mejora del tejido productivo. ¿Qué país no puede desear eso, no? O sea que en realidad son los primeros interesados. Yo, si me permite, con este tema de la deuda soy muy sensible, porque lo he vivido muy de cerca, quizás a escala más doméstica, ¿no? Con las deudas familiares en nuestro país, y es que la analogía es muy clara, ¿no? Lo mismo que hemos estado reivindicando en el Estado español, que es que se regularizara la ley para precisamente cumplir una normativa superior como es la normativa internacional y que se regulara la segunda oportunidad para las familias, y el argumento era el mismo, no era solo simplemente reivindicar. Yo creo que la democracia, las instituciones europeas deben estar al servicio del bienestar de la ciudadanía, no al revés, no la ciudadanía al servicio de la coherencia de las instituciones europeas, ¿no? Tienen que ser una herramienta para el bienestar y para la democracia. Pero es que además de eso, por motivos estrictamente económicos, incluso desde el punto de vista más liberal, ¿qué sentido tiene ahogar a un pueblo, ahogar a un país? Ninguno. Es seguro que ahogando a un país y a un pueblo nunca vamos a salir de esa situación de crisis y de colapso. Lo mismo que ha pasado aquí con cientos de miles de familias en nuestro país, que cuando se ha estado reivindicando y se sigue reivindicando la dación en pago, no es por capricho, es porque si no se le da una segunda oportunidad a una familia o a un país, es imposible que esa familia o ese país se vuelva a poner en marcha, se ponga a trabajar, vuelva a pagar impuestos y ayude a reactivar la economía, ¿no? Entonces, si realmente queremos salir adelante, entre todos, es interés de todos y no solo de los griegos, el encontrar una forma razonable de hacer ese pago de la deuda, de también auditarla para ver si todo es legítima, porque también en las deudas en nuestro país también hemos visto que se han cometido también irregularidades y abusos, ¿no? En cómo se han generado esas deudas, entonces que se pueden auditar para ver qué es razonable y qué no, y sobre todo lo digo, no por un espíritu caritativo ni humanitario, sino de verdad por el interés de todos, porque si no construimos esa segunda oportunidad, tanto en nuestro país como en el contexto europeo, somos el conjunto que no vamos a salir adelante, ¿no? Ada Colau lleva en torno a un mes como alcaldesa. ¿Qué ha aprendido en este tiempo? ¿Cómo se pasa del activismo en la calle al despacho en las instituciones? Bueno,
pues con la misma implicación y la misma convicción, ¿no? Y con la misma ilusión, por supuesto. O sea, seguimos siendo quienes somos y no olvidamos por qué hemos llegado hasta aquí y de dónde venimos. Y por lo tanto, con los mismos objetivos que teníamos fuera de las instituciones, estamos dentro de las instituciones, que es eso, intentar hacer de nuestra ciudad una ciudad más justa, más democrática, que genere ocupación en este momento difícil de crisis y que sea una ocupación de calidad y de luchar contra la precariedad y de hacerlo, pues, con la ilusión también de hacerlo con más instrumentos de los que teníamos antes, ¿no? De tener más recursos a nuestro alcance para hacerlo. Evidentemente, al principio, pues hay dificultades porque llegamos, muchos de nosotros por primera vez a la institución, tienes que conocer el lugar, tienes que conocer a muchísimas personas que están trabajando desde hace mucho tiempo ahí, que de hecho también esa es una de las partes buenas, ¿no? Que te tranquilizan, ver que hay enormes profesionales dentro de la institución municipal que llevan incluso décadas trabajando en el ayuntamiento, gobierne quien gobierne, y que tienen, pues eso, gran profesionalidad, ¿no? Y criterios técnicos muy claros y muy trabajados, y eso ayuda muchísimo para poder entrar y ponerte a trabajar, ¿no? Pero bueno, hay ese primer momento de adaptación donde hay, evidentemente también llegan las presiones, llegan los titulares, también hay que negociar con la oposición para acabar de configurar el pleno municipal y bueno, nadie dijo que sería fácil ni que sería descansado, ¿no? Y entonces aquí estamos y con mucha ilusión. Mire, la semana de su cese como concejal de Cultura, el cese de Guillermo Zapata en el Ayuntamiento de Madrid, él como concejal de distrito, 2 o 3 días después ocurrió, avisó en Twitter de que las duchas de un polideportivo del que es responsable como concejal de ese distrito se habían arreglado tras una avería. Aquel tuit me sugirió la siguiente reflexión que quiero compartir con usted. Al final un ayuntamiento es eso, que la ciudad funcione. Claro. Lo digo porque hemos pasado de modelos de ayuntamientos, algunos que se han dedicado a especular con el suelo, que eso parecía que no era parte de su tarea, a considerar las alcaldías como un trampolín para una hipotética revolución. Y el ayuntamiento lo que tiene que hacer es que la ciudad funcione y garantizar el acceso a los servicios básicos de sus ciudadanos. Es eso, ¿no?, su tarea. O sea, es eso, por supuesto, el garantizar los servicios. Lo que pasa que también hay un poquito más de complejidad que eso, ¿no? Para poder garantizar los servicios hay que administrar muy bien, de forma muy responsable, unos recursos públicos que en grandes ciudades como Barcelona o Madrid pues son cuantiosos, son muchísimo dinero, ¿no? El presupuesto del Ayuntamiento de Barcelona ronda los 2.500 millones de euros, o sea que es muchísimo dinero. Y claro, más allá de garantizar esos servicios básicos, cuando ya se habla de presupuestos tan grandes, yo creo que también tenemos que hablar de cómo se gobierna, ¿no? Cómo se gobierna quiere decir pues con transparencia, con responsabilidad y también con participación ciudadana, que yo creo que es ahí donde todavía queda mucho por hacer, ¿no? Que se han hecho cosas, por supuesto, pero que tenemos una ciudadanía muy preparada, con mucho criterio, que hace mucho tiempo que de muchas maneras está diciendo que quiere ser copartícipe, que conoce bien su ciudad, que conoce bien sus prioridades y que tienen la sensación de que efectivamente hay recursos, pero que esos recursos muchas veces se priorizan para cuestiones que no son prioritarias y en cambio, pues como bien decías, hay servicios básicos para los que nunca hay suficiente dinero, ¿no? Sí. Eso está pasando últimamente con la excusa de la crisis, ¿no? Entonces ahí sí que creo que no solo se trata de administrar mejor los recursos, sino también de hacerlo con más transparencia para que efectivamente la ciudadanía pueda opinar durante el día a día y no solo votando cada 4 años sobre si efectivamente se están administrando bien esos recursos o no. Vamos con un caso concreto de administración de recursos. Antes de perder el ayuntamiento, el equipo de gobierno de Xavier Trías comprometió, es un caso, es un ejemplo para escuchar su opinión, comprometió una subvención de 150.000 euros a una organización privada que cada año celebra en una ciudad de Europa un debate sobre cultura, componentes de todo el continente. Este año querían hacerlo en Barcelona. Esa organización se llama Parlamento Cultural Europeo y usted ha denegado esa subvención, los 150.000 euros que ya estaban apalabrados. ¿Por qué exactamente? Bueno, yo no lo he hecho en la medida en que siempre hay esa tendencia, ¿no?, a personalizar en la figura del alcalde y la alcaldesa cualquier decisión municipal. Evidentemente yo soy la última responsable y no rehuyo mi responsabilidad, pero somos un equipo de gobierno de gente muy competente y obviamente nos hemos repartido las tareas porque una persona sola... Gobierno, preciso, su equipo de gobierno ha denegado una subvención concedida. Claro, porque esto depende en concreto de cultura, ¿no? Que en este caso sería el teniente de alcalde Jaume Sens, que lo que ha hecho en este caso es escuchar el criterio técnico. O sea, evidentemente a nosotros no nos ha dado tiempo en estas 3 semanas donde hemos tenido que hacer tantas cosas en poco tiempo, ¿no? Porque teníamos medidas urgentes que poner en marcha con las que nos habíamos comprometido, pero también eso, hay que atender reuniones, hay que conocer la casa, hay que hablar con la oposición, etcétera, ¿no? Entonces no nos da tiempo, digamos,
vamos a revisar todo lo que se ha hecho. Esto más bien forma parte del día a día del ayuntamiento, donde los propios equipos técnicos del ayuntamiento, que ya tienen sus protocolos, ¿no?, de conceder y revisar subvenciones, pues se encuentran con este expediente y le trasladan al responsable político, que consideran que desde el punto de vista técnico no está justificada esta subvención. Y entonces, atendiendo a los criterios técnicos, porque efectivamente, o sea, el nombre de esta entidad es muy bonito, pero simplemente se trata de una entidad privada, como bien decía, y es una reunión y ya está, ¿no?, donde el ayuntamiento se comprometía a un gasto importante en el contexto de crisis en el que estamos, donde nos dicen que no hay dinero para sanidad, para educación, para vivienda, pues a 150.000 euros para lo que no deja de ser una reunión y para pagar básicamente hoteles, dietas y viajes, ¿no? Entonces, no habiendo ningún retorno concreto para el Ayuntamiento de Barcelona ni para la ciudad. Entonces, atendiendo a estos criterios técnicos, pues se decidió que efectivamente no estaba suficientemente justificado, igual que en este caso puede pasar con otros. ¿Se ha encontrado casos así? ¿Se ha encontrado partidas que dice, pero este dinero por qué se destina a esto si tenemos una prioridad? ¿Se ha encontrado muchos casos? Pues nos estamos encontrando casos y efectivamente los estamos atendiendo todos y se mirarán con mucho detalle y con responsabilidad y evidentemente se harán públicos, ¿no? Porque efectivamente pues hay muchas pequeñas partidas que vas sumando y estás hablando de millones de euros, ¿no? Millones de euros que efectivamente se pueden atender a otras cuestiones mucho más prioritarias para la ciudadanía. Insisto, cuidado, porque por ejemplo la cultura es una necesidad básica de la ciudadanía y la cultura tiene que tener todo nuestro apoyo. Entonces, en este caso, porque esto es una actividad cultural, no estoy diciendo en ningún caso que la cultura no sea importante, al contrario, nosotros apoyamos y apoyaremos tanto eventos como actividades como asociaciones del mundo cultural, que eso es imprescindible, pero sí que hay que ser muy vigilante, ¿no?, de que efectivamente cuál es la actividad concreta que se va a desarrollar, cuál es el retorno para la ciudad, porque finalmente ese tiene que ser el criterio para la política de subvenciones. La veo preocupada con la imagen de que hay proyectos que se paralizan, que puede haber gente que diga a Barcelona ya no, porque no admiten. La veo preocupada con eso. No, al contrario, porque de hecho nosotros ya hemos dicho, ¿no?, que tenemos un montón de propuestas y que ya estamos trabajando en ella. Evidentemente nosotros ahora, al empezar, no te da tiempo a abordar todos los temas de entrada, pero sí que inmediatamente nada más entrar hemos puesto en marcha cosas con las que nos habíamos comprometido, ¿no?, con un plan de choque y pues las primeras medidas han sido para parar desahucios, ¿no?, y hemos hecho ya una batería de medidas para parar desahucios. Hemos ampliado el fondo económico para atender las necesidades de alimentación de los niños en situación de exclusión o de riesgo de pobreza en la ciudad, porque verano es un momento especialmente crítico, ¿no?, donde cierran los colegios y por lo tanto hay que garantizar la alimentación de miles de niños que estaban en riesgo de exclusión y hemos aumentado ese fondo. Se han tomado medidas también en el tema del turismo, que es otro tema, ¿no?, que en pleno verano no nos da tiempo a revisar todo el plan de turismo, pero tal y como nos comprometimos, pues hemos hecho una suspensión temporal de licencias de alojamientos, que es algo que entre muchos... Iremos a eso. Vamos a quedarnos en los desahucios. Porque... Pues eso, digamos, entonces estamos haciendo un montón de cosas proactivas, ¿no?, y tenemos montones de propuestas que iremos presentando semana tras semana, por supuesto. Hablemos de los desahucios, un tema que usted conoce muy bien y que desde el activismo, el puro activismo, consiguió modificar el calendario de la política institucional española. Ya ha empezado a reunirse con los bancos, más allá de esa cordialidad de la que todo el mundo habla, solo faltaba que no se reunieran con cordialidad, claro, las instituciones. Les dice en esos encuentros lo que dice públicamente, que si no colaboran los va a sancionar y dejará de trabajar con ellos. No, a ver, lo que les digo es también lo que he dicho públicamente, que este gobierno municipal tiene dos prioridades que no se pueden postergar, que no pueden esperar, ¿no? Una, la más urgente, es atender precisamente los casos de emergencia. Entonces, creemos que Barcelona, como ciudad democrática y con recursos y con viviendas, ¿no?, muchas de ellas vacías, no se puede permitir la barbaridad de tener miles de familias desahuciadas o en riesgo de desahucio, además habiendo casos con niños, con personas mayores, con personas enfermas. O sea, eso no nos lo podemos permitir, ese es el punto de partida, ¿no? Entonces, a partir de ahí, evidentemente, pedimos la máxima colaboración de todo el mundo, ¿no?, de otras administraciones, de entidades financieras, también de grandes inmobiliarias que puedan tener viviendas vacías, de privados o de pequeños particulares que teniendo viviendas vacías pues necesiten una ayuda para la rehabilitación quizás y que por eso no pueden poner la vivienda en alquiler. O sea que nosotros vamos a utilizar todas nuestras herramientas y toda nuestra colaboración para que una cuestión que es prioritaria para el conjunto de la ciudad
y que es una cuestión de emergencia humanitaria, ¿no? que es la emergencia habitacional, necesita respuesta y no se puede postergar más. Y que necesitamos también revisar los protocolos de intervención para intervenir en origen cuantos más casos mejor, porque una familia que se encuentra en la situación límite de una notificación de desahucio es una familia que está ya en una situación desastrosa, ¿no? Más allá del momento del desahucio, la angustia, la tensión, todo eso, y por lo tanto hay que intervenir en origen, y eso es lo que le planteo. Convocamos la Comisión Mixta de Prevención de Desahucios, donde participaron entidades sociales, gente del mundo judicial, ¿no? Jueces, abogados, procuradores y también las entidades financieras, y lo que le estamos diciendo a todo el mundo es que necesitamos la máxima colaboración. Efectivamente, lo que hemos dicho también públicamente es, si no hubiera esa colaboración, el ayuntamiento está obligado por mandato ciudadano y por obligación democrática a utilizar todo lo que esté en su mano, ¿no? Entonces no se trata de... ¿Y eso incluye dejar de trabajar con esos bancos? Hombre, si fuera el caso, si fuera necesario, sí. Esperamos que no sea necesario, porque de momento todas las entidades financieras nos han dicho que están totalmente dispuestas a colaborar, y por lo tanto entiendo que de momento eso no va a ser necesario. Otra cosa también que está saliendo en nuestras conversaciones es que muchas entidades dicen que el gran paquete que podían tener de viviendas disponibles lo han traspasado a la Sareb, y por lo tanto nuestro gran objetivo es hablar con la Sareb, que estamos intentando que sea pronto, y espero que la próxima semana se pueda hacer ese encuentro. Ya. Hay gente muy cualificada, muy formada en todos los ámbitos de la vida pública. Contratar a su pareja, pagado por Barcelona en Comú, no por el ayuntamiento, pero para que intervenga en decisiones del ayuntamiento, que el primer teniente de alcalde del ayuntamiento contrate como experta en vivienda a su pareja, es una manera de hacer política. ¿Qué estarían diciendo ustedes si esto lo hubiera hecho otro partido? Un partido, entre comillas, de la casta. A ver, bueno, ya lo he dicho y lo vuelvo a reiterar. Yo entiendo que vamos a tener todos los focos sobre nosotros, y me parece muy bien que sea así y que se nos pida explicaciones, y las daremos tantas veces como sea necesaria. Lo que ocurre es que también creo que no es justo que se coja una anécdota y se convierta en categoría, ¿no? Entonces, en el caso de, claro, hablar de mi pareja, en según qué términos parecería que yo lo he colocado, lo he enchufado. Yo no he contratado a mi pareja, yo no lo he colocado en ningún lugar. De hecho, Adrià Alemany, que tiene entidad propia, aparte de ser mi pareja... Ya, pero ahora, pero ahora es su pareja. Pero ahora es su pareja. Sí, pero le ruego que me deje responder. Sí, yo le dejo responder, sí. Pues Adrià Alemany, que tiene entidad propia, está donde siempre ha estado. No se ha movido de donde siempre ha estado. Él siempre ha estado, tiene una intensa carrera política y de implicación y de compromiso. De hecho, nos conocimos, ¿no? en el activismo, y hemos estado siempre juntos. También fundamos juntos la plataforma Afectados por la Hipoteca. Estuvo también en la fundación de Barcelona en Comú, y ha estado dedicando todo su tiempo libre a Barcelona en Comú, haciendo tareas de muchísima responsabilidad, como son relaciones políticas, relaciones institucionales. Ha sido una persona clave también para la configuración de la confluencia entre tanta gente distinta en tan poco tiempo. Entonces, la organización, no yo, ¿no? Y de forma soberana, con sus propios recursos, porque aquí no estamos hablando de colocar en cargos públicos, que entiendo que se me pidieran explicaciones, pero no es el caso, ¿no? La organización de Barcelona en Comú, a alguien que ya estaba desarrollando esas tareas, le ha pedido que lo haga con dedicación exclusiva, y para ello se le contrata. Se le contrata, por cierto, cobrando menos de lo que cobraba en su empleo en el ámbito privado. Entonces, y yo diría que aquí la gran novedad en este tema de contrataciones y asesores respecto a otras entidades es que nosotros somos absolutamente transparentes, que por primera vez se saben nombres y apellidos de todas las contrataciones, incluso antes de que se hagan, ¿no? Y que se cuelgan en la web. Podamos preguntar. Y por supuesto, y que se colgarán en la web y los currículums para que se verifique la competencia de cada una de las personas. El caso de Vanessa Baliño, que tiene también una biografía propia como experta, exacto, indiscutible, pero tiene que contratar de entre todos los expertos el primer teniente de alcalde a su pareja. Es que el primer teniente de alcalde no ha contratado a su pareja. Efectivamente, eso no se podría haber hecho. La corporación. No, claro, es que quien ha sido el concejal de vivienda, que es Josep María Muntaner, que también es un urbanista, arquitecto, que tiene gran experiencia en el tema y un gran currículum. Josep María Muntaner ha decidido ofrecerle el trabajo de asesora a Vanessa Baliño, que podéis comprobar en la página web su currículum, y veréis que es una de las personas con más experiencia en temas de vivienda en el ámbito no solo local aquí de Barcelona, sino autonómico, estatal e incluso en el ámbito internacional. Tiene un currículum que muy poca gente tiene y ha demostrado ampliamente sus capacidades, y por eso el concejal de vivienda ha querido tenerla de asesora. Eso se ha hecho también con absoluta transparencia, está colgado su currículum y evidentemente se podrá fiscalizar sus tareas, ¿no? ¿No le parece que llame la atención?
¿No le parece que sea, entiendo que sea un asunto cuestionable? Entiendo perfectamente que se nos esté mirando con lupa y que se nos exijan explicaciones sobre cada paso que damos. Insistimos, estamos dando todas las explicaciones, las seguiremos dando, cosa que creo que no se ha hecho nunca como se está haciendo ahora. Seremos absolutamente transparentes y la ciudadanía podrá juzgar por sí misma si en algún caso se da una irregularidad. Y si se diera, yo soy la primera que reaccionaré de forma contundente. De momento creo sinceramente que eso no es así. ¿Tiene decidido ya si convocará un referéndum sobre si Barcelona debe entrar o no en la Asociación de Municipios para la Independencia? ¿Cómo va a articular eso? ¿Es una decisión del ayuntamiento? ¿Consultará? No, a ver, nosotros lo que dijimos es que cuando se nos preguntaba, ¿no?, si nosotros estábamos por entrar en la Asociación de Municipios por la Independencia, decíamos que nosotros no creíamos que nosotros tuviéramos que decidir eso. Es decir, creemos que igual que la cuestión de la independencia en general, nosotros siempre en Barcelona en Comú somos una candidatura, una formación muy plural, ¿no?, donde lo que tenemos en común en este tema es precisamente el principio democrático irrenunciable del derecho a decidir, ¿no? Entendemos que efectivamente el modelo institucional del Estado español está agotado, claramente tuvo su sentido en el momento de la transición, pero ahora está claro que se ha agotado. Eso sumado a un gobierno del Partido Popular absolutamente autoritario que se niega a ningún tipo de diálogo, pues todavía ha complicado más la situación hasta el punto de colapsarla, ¿no? Y entendemos que efectivamente Cataluña tiene el pleno derecho a decidir su encaje con el Estado español, ¿no?, como se hizo, por ejemplo, en Escocia con absoluta normalidad democrática, ¿no? Y más cuando, como en Cataluña, pues están saliendo millones de personas a la calle a reclamar legítimamente ese derecho a decidir, ¿no? Entonces, con ese principio democrático es con el que nosotros nos hemos comprometido, porque Barcelona en Comú es una candidatura plural y estamos orgullosos de ello, ¿no?, donde hay personas independentistas, hay personas que son federalistas, hay otras personas que no consideran prioritaria la cuestión, pero todos consideramos absolutamente irrenunciable, ¿no?, el principio del derecho a decidir. Y por eso hemos dicho que esta cuestión se debe abordar desde la perspectiva democrática, que es darle la palabra a la ciudadanía. Y entonces en Barcelona, una de las formas posibles de plantear en términos democráticos la cuestión es que si se plantea desde las asociaciones de la sociedad civil o desde otras formaciones políticas la entrada a la AMI, nosotros somos partidarios de que sea la ciudadanía quien decida esa cuestión, ¿no? ¿En qué momento la izquierda se hizo nacionalista? ¿En qué momento la izquierda se hizo nacionalista? Hombre, ahí habrían muchos matices y pluralidades, ¿no? Claro, esto del Estado-Nación, la persecución del Estado-Nación en un mundo donde los problemas muchas veces, ¿no?, tantas veces, de muchos barceloneses, madrileños, griegos y parisinos son tan idénticos, ¿no? Hay estructuras que pueden arreglar eso, estructura de Estado cada vez más pequeño. Yo creo que más que de nacionalismo, yo hablaría de soberanismo, ¿no? Yo hablaría de soberanismo y de democracia. Yo creo que tiene mucho que ver precisamente muchas de las movilizaciones que están habiendo en el sur de Europa, en Grecia como en Cataluña, como en el conjunto del Estado, tienen mucho que ver con esa reclamación de soberanía real, ¿no? Porque es verdad, nos han dicho que estamos, o sea, es evidente que estamos en una democracia formal, ¿no?, y se habla de que es la ciudadanía quien decide, pero tenemos, desde hace años ya, ¿no?, tenemos la sensación de que la ciudadanía no está decidiendo las grandes cuestiones. Y eso creo que tiene que ver con que efectivamente se esté hablando mucho más de posturas soberanistas o incluso de pues que el independentismo en Cataluña, no tanto el nacionalismo diría yo, sino el independentismo, que es diferente, ¿no?, pues que haya tenido muchas más adhesiones que hasta hace pocos años, ¿no? Creo que tiene que ver con esa sensación de que efectivamente no somos soberanos, no somos realmente soberanos, que las grandes decisiones se están tomando en corporaciones, en instituciones europeas bastante opacas, ¿no? Por ejemplo, esas negociaciones que hay entre la Unión Europea y Estados Unidos para el Tratado de Libre Comercio, donde se quiere dejar en manos de grandes corporaciones cuestiones tan básicas como la salud o otros derechos básicos, sin que la ciudadanía ahí ni siquiera estemos informados, ¿no? Y cuando luego se plantea, por ejemplo, hacer un referéndum sobre esa cuestión, es interesante ver que, por ejemplo, ahí Partido Popular, Partido Socialista y Convergencia y Unió, que luego en Cataluña se disfraza de soberanista, ahí se ponen todos de acuerdo esos grandes partidos para impedir la soberanía real, ¿no?, que sería hacer un referéndum y una consulta, por ejemplo, sobre esa cuestión que para nosotros es clave. Por ejemplo, como ciudad de Barcelona, lo hemos dicho, creemos que tenemos que tejer una alianza de ciudades europeas, ¿no?, contra ese tratado de libre comercio que se quiere hacer, porque eso amenaza la soberanía de los pueblos y de las ciudades de toda Europa, ¿no? Y ahí tenemos que estar unidos. Terminamos, Ada Colau. ¿Tiene previsto reunirse con Rajoy?
Pues la verdad es que ahora mismo no lo tengo agendado, pero yo estaría encantada porque tengo bastante temas que plantearle como alcaldesa de Barcelona. O sea, aquí tenemos un problema histórico de atrasos con las inversiones en infraestructuras, especialmente por lo que son cercanías, ¿no? Que eso imposibilita hacer un buen modelo de movilidad en la ciudad de Barcelona, eso genera problemas graves de contaminación que están empeorando. Tenemos el tema de la estación de la Sagrera, que es una herida abierta en la ciudad y que depende mucho de la iniciativa y la inversión estatal, o sea que tengo muchísimos temas que tratar con el Estado español. ¿Y la recibirá el rey como a Manuela Carmena? Pues la verdad es que tampoco se ha planteado, ni siquiera sabía que se habían reunido y nadie me ha hecho llegar esa noticia. Es el jefe del Estado que recibió a la nueva alcaldesa de Madrid, por eso le preguntaba. Pues ni idea, y en principio no se ha planteado esa cita. Ada Colau, mucha suerte en la tarea. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Adiós.